El inventario de casas sin vender acaba de romper la barrera de los 2.1 millones de unidades a nivel nacional, según el último reporte de Zillow. Barrios enteros que hace 2 años tenían filas de decenas de compradores con ofertas en efectivo, hoy son un cementerio de letreros de "se vende", oxidándose al sol bajo el peso de las tasas de interés. El mercado cambió y nadie te avisó. Hoy vas a aprender la matemática exacta detrás de esta corrección inmobiliaria. Te mostraré las 5 ciudades donde los precios de las casas están colapsando más rápido en este 2026, analizando ciudad por ciudad. Sabrás si tu mercado local está en zona de peligro. Soy el tutor de casas. Pero antes de que caigas en la trampa, escucha esto. Esa corrección que los agentes de bienes raíces decían que era totalmente imposible, ya está aquí. JP Morgan acaba de publicar un análisis advirtiendo que en 14 mercados metropolitanos clave, los compradores de 2022 y 2023 ya tienen un capital negativo en sus propiedades. Están bajo el agua. La urgencia hoy no es salir corriendo a vender. La urgencia real es no comprar en el lugar equivocado. Empezamos directamente con la zona cero de esta demolición de riqueza. Austin, Texas. La niña mimada de la pandemia ahora se enfrenta a una realidad matemática brutal. El ratio precio-ingreso en la ciudad de Austin llegó a niveles absurdos de 8.5 durante el pico del frenesí. La regla financiera de oro dicta que una casa no debería costar más de 3 o 4 veces tu ingreso anual bruto. Hoy, la gravedad está haciendo su trabajo. Los días en el mercado, la métrica que conocemos como el DOM o Days on Market, pasaron de apenas 14 días a 94 días en promedio. Las constructoras en Austin están en un estado de pánico corporativo. Tienen fases enteras de desarrollos terminados, pagando intereses de préstamos de construcción que las están sangrando financieramente. Para evitar el colapso, están ofreciendo reducciones de precio directas de hasta $60,000 y comprando puntos de interés para bajar artificialmente la tasa hipotecaria del comprador a un 4.99%. Un vendedor particular de una casa usada en Austin simplemente no puede competir con esos incentivos. Si estás vendiendo tu casa de segunda mano en Austin, o recortas tu precio radicalmente, o tu casa se vuelve invisible. Según datos recientes de Realtor.com, el inventario activo en Austin ha subido un 145% en los últimos 24 meses. Las reducciones de precio afectan al 48% de todos los listados activos en la ciudad. Es un baño de sangre total para los inversores novatos. Si compraste una propiedad de inversión con un préstamo tradicional y un LTV del 90% en Austin hace 2 años, tu inversión está oficialmente en números rojos. Tu patrimonio neto ha sido borrado del mapa. El éxodo de empresas tecnológicas que ahora exigen trabajo presencial en otras ciudades dejó a los propietarios sin su principal base de compradores con altos ingresos. Pasamos a la segunda ciudad en caída libre, Cape Coral, Florida. Aquí la historia es más oscura. El problema no es solo la falta de compradores del norte que escapan del frío. El problema es un fallo sistémico. La crisis de seguros en el estado de Florida ha destruido por completo la asequibilidad, sin importar a cuánto baje el precio de venta de la propiedad. Una casa unifamiliar estándar de $400,000 en Cape Coral ahora exige primas de seguro contra huracanes e inundaciones que oscilan entre los $6,000 y $8,000 anuales. Muchos propietarios están siendo forzados a usar la aseguradora de último recurso del estado, Citizens Property Insurance, la cual está sobrecargada de pólizas. Pero aquí está la trampa que nadie te cuenta en la Florida. Muchos forasteros creen que están consiguiendo la ganga de sus vidas porque ven un descuento del 15% en el precio de lista de la casa. Sin embargo, cuando sumas los impuestos a la propiedad reevaluados a los nuevos valores y agregas el costo del nuevo seguro contra desastres, tu pago mensual o PITI, principal, intereses, impuestos y seguros, es irónicamente más alto que cuando la casa costaba $50,000 más en 2023. La caída de precio es una ilusión óptica devorada por los costos de mantenimiento y operación. Además,
En lugares como Cape Coral y Fort Myers, las asociaciones de propietarios, las famosas HOA, están emitiendo cuotas extraordinarias o special assessments devastadoras. La nueva legislación obliga a los condominios a tener reservas de capital financiadas al 100% para reparaciones estructurales. Las juntas de HOA están enviando facturas de $20,000 a $40,000 a los propietarios para cumplir con la ley. Los dueños que viven de un ingreso fijo no pueden pagar esto y son obligados a vender. El mercado se satura de inventario desesperado. Míralo desde este punto de vista frío y analítico. ¿Estarías dispuesto a inmovilizar $100,000 de tus ahorros en un activo que se está depreciando un 2% mensual, mientras sus costos operativos y de seguros suben un 30% anual? Esa es la realidad matemática en el suroeste de Florida hoy, y la razón exacta por la que los inversores inteligentes están huyendo de la zona. Tercera ciudad de nuestra lista negra: Phoenix, Arizona. El desierto donde los sueños de los inversores institucionales se secaron. Phoenix fue el paraíso absoluto de los iBuyers y el capital privado institucional, los hedge funds. Durante los años dorados de tasas hipotecarias al 3%, Wall Street compró vecindarios enteros, calle por calle, en el condado de Maricopa. Su modelo de negocio era agresivo. Dependía matemáticamente de dos factores: la apreciación del valor de la propiedad eternamente y rentas en constante aumento a doble dígito. En este 2026, ninguna de esas dos cosas es realidad. La inflación ha golpeado el bolsillo del inquilino promedio de Phoenix y los grandes fondos no puedan seguir subiendo el alquiler sin causar un aumento en las tasas de desocupación. Como los números ya no cuadran, los fondos de inversión masivos están liquidando su inventario. Están descargando miles de propiedades, a menudo por debajo de su propio valor de adquisición, simplemente para limpiar el pasivo de sus balances. Al final del video te daré la fórmula exacta para detectar en los registros públicos si un inversor institucional está rematando silenciosamente propiedades en tu código postal. No te lo pierdas, porque es la única estrategia validada para comprar por debajo del valor de mercado real en 2026. Continuando con Phoenix, el DOM ha superado la marca crítica de los 110 días. Esto significa que una casa promedio pasa casi 4 meses en el mercado recibiendo polvo. Las constructoras, que disfrutan de márgenes de ganancia operativos mucho mayores que los particulares, están asfixiando al vendedor tradicional sin piedad. Un vendedor particular que necesita mudarse por trabajo no puede ofrecerle al comprador una concesión de $20,000 para cubrir los gastos de cierre. La constructora de al lado sí puede. Esto crea una guerra de precios hacia abajo. En Phoenix, en 2026, si eres vendedor, o bajas el precio de lista un 20% desde el primer día, o no vendes. Punto. No hay margen para negociar sentimientos. Y que quede claro, esto no es una exageración bajista temporal. La firma analítica Reventure Consulting publicó un reporte confirmando que los permisos de construcción de nuevas viviendas en Phoenix rompieron todos los récords históricos entre 2023 y 2024. Hoy, esas decenas de miles de casas finalmente se completaron y están vacías. Reventure Consulting muestra que el inventario per cápita de viviendas nuevas en Phoenix está en su nivel más alto desde la infame crisis financiera de 2008. Tenemos demasiadas casas nuevas y muy pocos compradores calificados. Llegamos a la cuarta ciudad: Boise, Idaho. La clásica ciudad de refugio que sufrió un colapso de proporciones casi épicas. Los trabajadores remotos y ejecutivos tecnológicos de California, armados con sueldos altos, inundaron Boise buscando tranquilidad. Los precios locales se duplicaron literalmente en 36 meses. Fue un crecimiento totalmente artificial, completamente desconectado de la economía local y los salarios reales de Idaho. Un residente nativo de Boise que gana el salario mediano de la ciudad ahora necesita destinar el 65% de sus ingresos brutos mensuales solo para calificar para el pago de la hipoteca de una casa inicial. Desde el punto de vista de suscripción de préstamos o ratio debt to income, eso es matemáticamente insostenible. Nadie aprueba ese préstamo. La demanda local está muerta.
Pero aquí está la trampa psicológica en mercados como Boise. Los agentes locales y los defensores del mercado te van a decir en las noticias que los precios ya tocaron fondo y que es momento de comprar. Falso. El índice de ventas pendientes sigue cayendo mes a mes porque los vendedores sufren de algo llamado el efecto de anclaje. Los dueños miran las ventas de sus vecinos en 2022 y quieren esos mismos precios. Se anclan al pico del mercado. Prefieren ofenderse y quitar la casa de venta antes que aceptar la devaluación real del 25%. Esto crea una falsa sensación de escasez, pero las matemáticas son pacientes. Cuando los eventos de la vida obliguen a estos dueños a liquidar, divorcios, pérdidas de empleo, deudas ahogantes, el verdadero y masivo desplome de precios en Boise comenzará a verse en los cierres oficiales. Nuestra quinta y última ciudad es un clásico absoluto de los ciclos inmobiliarios. Hablemos de Las Vegas, Nevada. La macroeconomía de Las Vegas es extremadamente vulnerable. Su Producto Interno Bruto depende casi por completo del turismo, las grandes convenciones y el gasto discrecional. En 2026, la inflación acumulada y el alto costo de la deuda de los consumidores han aniquilado sistemáticamente los ahorros de la clase media estadounidense. Las familias están cancelando vacaciones. El empleo local en Las Vegas se resiente en la industria de la hospitalidad. Los turnos se cortan, las propinas bajan, y aquí entra la matemática del inversor inmobiliario. Si tu inquilino es un trabajador de casino o de un hotel que acaba de perder sus horas extras o su empleo principal, ¿cómo vas a pagar tú la hipoteca de esa segunda propiedad de inversión en Las Vegas? Esta es la pregunta exacta que está forzando a miles de pequeños inversores apalancados a lanzar sus casas de alquiler al mercado al mismo tiempo, buscando una salida de emergencia. Además, en Las Vegas, el LTV promedio de los compradores en los últimos 4 años fue altísimo. La cultura de comprar con préstamos de FHA al 3.5% de enganche reinó. Cuando compras una casa de $500,000 con el 3.5% de enganche y le sumas los costos de cierre financiados, debes el 98% de la casa desde el día 1. Hoy, con los precios en Las Vegas corrigiendo un 15% desde su pico, docenas de miles de propiedades están severamente bajo el agua. No pueden refinanciar. Si necesitan mudarse, tienen que irse a un short sale o venta corta bancaria. Las ventas cortas ya están aumentando drásticamente en el condado de Clark. Las Vegas está repitiendo los ecos de 2008. Entender la dinámica de tu mercado local es literalmente tu única defensa patrimonial. Al final de este video, en unos segundos, te diré cuál es el único indicador adelantado de la recesión inmobiliaria que debes vigilar todas las semanas en tu condado. Si dominas este indicador, evitarás perder decenas de miles de dólares en una mala compra. Las caídas agresivas en Austin, Cape Coral, Phoenix, Boise y Las Vegas no son eventos económicos aislados, son la vanguardia de una normalización brutal de los activos. El mercado de bienes y raíces estadounidense no es un bloque homogéneo, es un ecosistema hiperlocal. Mientras algunas zonas del noreste o del medio oeste aún muestran ligeros aumentos por una escasez crónica de construcción, el Sun Belt o Cinturón del Sol está pagando muy cara la resaca de la fiesta migratoria. Construyeron demasiado rápido para una población que dejó de llegar. Para poner todo este desastre en una perspectiva clara, el propio Silo revisó sus proyecciones internas de mercado para este 2026. Sus datos crudos indican que más del 35% de los 100 mercados metropolitanos más grandes de los Estados Unidos están experimentando caídas de precios mes tras mes. Escucha bien, ya no se trata de una desaceleración en el ritmo de crecimiento, se trata de depreciación neta y real. Es patrimonio evaporándose del valor tasado de las casas frente a los ojos de sus dueños. La promesa tóxica de una apreciación perpetua era una mentira matemática alimentada por la inyección de dinero gratis. Ese dinero ya no es gratis. Los bancos han endurecido severamente los criterios crediticios. Las reservas de ahorro de los compradores primerizos están agotadas.
Las constructoras van a seguir recortando implacablemente los precios base para poder mover su inventario inmovilizado. Esta es la cruda realidad técnica del mercado en 2026. Y aquí está la respuesta a la promesa que te hice. Si quieres rastrear el capital institucional liquidando inventario, el indicador líder que debes monitorear cada semana en sitios como Realtor.com es la tasa de incremento de inventario activo semanal, combinada con el porcentaje de listados con recorte de precio. Si el inventario sube 3 semanas seguidas y los recortes de precio superan el 35% de los listados en tu código postal, estás frente a un mercado en caída libre. No compres. El veredicto financiero es contundente. Si vives en Austin, Cape Coral, Phoenix, Boise o Las Vegas y estás pensando en comprar tu primera casa o una propiedad de inversión, espera. Tienes la ventaja innegable de la paciencia en un mercado que castiga el apuro. El inventario seguirá acumulándose y los precios seguirán sangrando. Deja que las constructoras y los grandes inversores institucionales absorban las pérdidas en sus balances. No rescates sus malas decisiones con tu dinero. Pero si necesitas vender imperativamente en estos 5 mercados debido a una situación personal, vende hoy. Sé el precio más agresivo e inteligente de tu cuadra desde el primer día. Olvídate de tu ego y de lo que valía tu casa en 2022, porque mañana, matemáticamente, tu casa valdrá menos. Escribe aquí abajo en este momento en qué ciudad, estado o código postal estás buscando comprar y qué estás viendo que pasa con los precios y los letreros de "se vende" en tu zona. Quiero leer tu análisis de campo. Suscríbete al canal si valoras la verdad matemática por encima del humo de los vendedores comisionistas. Dale like a este video ahora mismo para vencer el algoritmo. Soy el tutor de casas.